En mi 18 cumpleaños. Mi padre reveló un secreto que cambió mi vida para siempre. ¿Por qué nunca me dijiste esto? ¿Por qué me ocultaste esto durante tanto tiempo? Y ahora mi madre está muerta y ni siquiera puedo hablar con ella. Grité. Mi voz temblorosa mientras lo miraba. Mi padre se sentó en silencio en el asiento del conductor. Sus manos agarrando firmemente el volante. Sus nudillos pálidos. Abrió la boca para hablar. Pero no salieron palabras. El coche estaba aparcado en una calle tranquila, el zumbido del motor era el único sonido que rompía la tensión. Mi pecho se agitaba mientras intentaba comprender lo que acababa de decirme. Sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera desmoronado. Mi nombre es Hannah y acabo de cumplir 18 años. Se suponía que iba a ser un buen día. Una celebración. Quizás incluso un nuevo comienzo. En cambio, estaba sentada en un coche con mi padre desentrañando secretos que nunca supe que existían. Este viaje por carretera desde Seattle a San Francisco comenzó con risas. Historias compartidas y kilómetros de carretera abierta. Pero ahora aquí estábamos. Aparcados frente a una casa que nunca antes había visto. Mi mundo se había puesto patas arriba. El viaje había parecido una buena idea al principio. Cuando mi padre me entregó el mapa y las llaves esa mañana. Pensé que quizás era su forma de finalmente reconectarse conmigo después de que mi madre muriera hace 2 años. Había intentado cenas incómodas. Charlas triviales sobre la escuela. Algún que otro cumplido. Pero nada como esto, un viaje por carretera. Solo nosotros dos. Se sentía tan fuera de lugar para el que casi digo que no, pero algo en la mirada de sus ojos me hizo aceptar. Parecía esperanzado. Quizás incluso desesperado. Las primeras horas en la carretera fueron agradables. Hablamos sobre mis canciones favoritas. Lugares donde queríamos parar. Incluso un poco sobre mi madre. Él seguía mencionándola más de lo habitual. Y aunque dolía, también era reconfortante de una manera extraña. Pero a medida que pasaban los kilómetros, las conversaciones se volvieron más pesadas. Empezó a disculparse una y otra vez por cómo solía tratarme. Por cosas que lamentaba. Por cuánto deseaba haber hecho las cosas de manera diferente. Al principio pensé que era solo su dolor hablando. Pero cuanto más nos acercábamos a San Francisco, más intranquila me sentía. Algo se avecinaba. Podía sentirlo. La primera noche nos detuvimos en un pequeño motel de carretera. No era mucho, solo una cama. Un calentador que apenas funcionaba y una máquina expendedora zumbando fuera de nuestra ventana. Cenamos en un restaurante cercano y pude notar que intentaba mantener las cosas ligeras. Pero había algo en sus ojos. Un peso que no podía ocultar del todo. ¿Estás bien, papá? Le pregunté mientras nos sentábamos uno frente al otro. Las luces fluorescentes hacían que el lugar se sintiera más frío de lo que era. Dudó. Su tenedor a medio camino de su boca. Sí, dijo. Pero su voz no coincidía con sus palabras. Se aclaró la garganta y forzó una sonrisa. Solo cansado. Eso es todo. Ha sido un largo día. Asentí. Pero en el fondo no le creí. Había algo que no me estaba diciendo. Y empezaba a sentir que este viaje era algo más que una celebración de cumpleaños. Mientras volvíamos al motel, lo sorprendí mirándome varias veces. Como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. No lo presioné. Todavía no. De vuelta en la habitación del motel. Me quité los zapatos y me senté al borde de la cama. Observando cómo papá se quitaba la chaqueta y la colgaba en el respaldo de una silla. El silencio se extendió entre nosotros. Interrumpido solo por el débil zumbido del calentador. Finalmente. Ya no pude soportarlo. Papá. Dije. Mi voz más suave esta vez. ¿Por qué siento que hay algo que no me estás diciendo? Se detuvo. De espaldas a mí. Y suspiró profundamente. No es el momento adecuado. Hannah. Dijo. Sacudiendo la cabeza. Hablaremos cuando lleguemos a San Francisco. Se volvió hacia mí. Su expresión una mezcla de vacilación y algo que parecía miedo. ¿Por qué no ahora? Insistí. Estamos aquí. Solo nosotros. Si hay algo que necesitas decir. Dilo. Se frotó la cara con las manos.
sentándose pesadamente en la silla. Es complicado. Dijo finalmente. He cometido errores. Hannah. Grandes errores. Cosas que lamento. Cosas que no puedo cambiar. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos llenos de algo que no podía precisar. Tu madre siempre supo cómo arreglar las cosas. Cómo mejorar las cosas. Yo no, y cuando ella se fue, no supe cómo ser lo que necesitabas. Me incliné hacia adelante. Mi corazón latiendo con fuerza. ¿De qué estás hablando? Has estado intentando, quiero decir. Las cosas no han sido perfectas. Pero veo que has estado intentando. ¿Por qué eres tan duro contigo mismo? Dejó escapar una amarga risa. Intentar no es suficiente. No, después de todo, yo desearía poder retroceder. Hacer las cosas de manera diferente. Estaba tan absorto en mi propio dolor. En mis propios fracasos. ¿Qué? Se interrumpió. Mirando hacia abajo a sus manos. No quiero que pienses que no te quería. Hannah. Te quería. Tu madre y yo te queríamos. Pero hubo días en que no supe cómo demostrarlo. Me senté hacia atrás. Aturdida por la honestidad cruda en su voz. Papá. Dije en voz baja. No sé qué decir. Me miró. Una sonrisa triste jugando en sus labios. No tienes que decir nada. Pequeña. Solo sabe que todo lo que he hecho en este viaje. Todo lo que te voy a contar. Es porque quiero arreglar las cosas. Esa noche. Mientras la habitación se calmaba y la respiración constante de mi padre indicaba que se había quedado dormido. Permanecí despierta mirando el techo agrietado. Mi mente volvió a mi infancia. A todos los momentos que aún me dolían. Sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Mi padre no siempre fue cruel. Pero siempre fue distante. Como si yo fuera una responsabilidad que no sabía muy bien cómo manejar. Pensé en las veces que mi padre gritó por la leche derramada. Las tareas olvidadas o las calificaciones que no eran lo suficientemente perfectas. La dureza en su voz había sido como una bofetada. Dejándome pequeña e insegura. Incluso cuando mi madre intervenía para calmar las cosas. Estaban las discusiones que se convertían en peleas en toda regla. Su frustración conmigo era palpable. Aunque nunca entendí realmente por qué. Intenté recordar momentos de calidez entre nosotros. Pero eran pocos y distantes entre sí. Mi madre había sido mi ancla a través de todo. La que me decía que yo era suficiente. La que me amaba sin condiciones. Sin ella. Era como si estuviera navegando una tormenta sola. Mi madre era todo lo que mi padre no era. Ella tenía esa forma de hacer que cada momento se sintiera especial. Como si el mundo se detuviera cuando me miraba. Sus abrazos podían borrar cualquier mal día. Y su risa era de las que llenaban toda la habitación. Nunca elevó la voz. Ni una sola vez. Incluso cuando yo me equivocaba. En cambio, se sentaba conmigo. Hablaba de las cosas y me hacía sentir que importaba. Perderla fue como perder el sol. Nada ha sido tan cálido o brillante desde entonces. Pensar en ella me calmó y me quedé dormida. A la mañana siguiente, encontré a mi padre sentado junto a la ventana del motel. Mirando el estacionamiento. Sus hombros estaban caídos y las líneas de su rostro parecían más profundas a la suave luz de la mañana. Cuando notó que estaba despierta, se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa. Pero pude ver el esfuerzo detrás de ella. Buenos días. Cumpleañera. Dijo. Tratando de sonar alegre. 18 años. Eso es mucho. Sí. Dije. Sentándome y estirándome. Se siente igual hasta ahora. Se rió suavemente. Pero no llegó a sus ojos. Bueno. Quizás esto ayude. Se levantó y tomó un pequeño sobre de su bolso. Me lo entregó. Su mano permaneciendo un segundo antes de soltarlo. Tu regalo. Dijo. Su tono más ligero que su expresión. Es algo importante. Miré el sobre. Sus bordes ligeramente desgastados por el uso. ¿Qué es? Le pregunté. Mirándolo por un momento. Su rostro vaciló y pareció buscar las palabras adecuadas. Quiero que esperes. Dijo finalmente.
Su voz más baja. No lo abras todavía. Manténlo sellado hasta que lleguemos a San Francisco. Sonrió de nuevo. Pero fue tembloroso. Como si estuviera tratando de contener algo. Prométemelo. Hannah. Asentí. Guardando cuidadosamente el sobre en mi bolso. Está bien. Lo prometo. Exhaló. La tensión en sus hombros se alivió un poco. Bien. Dijo. Enderezándose y forzando un tono más alegre. Ahora. Vamos a la carretera. El desayuno de cumpleaños corre de mi cuenta. Pero incluso mientras trataba de sonar optimista, pude ver el peso que llevaba. Lo que fuera que hubiera en ese sobre. No era solo una sorpresa de cumpleaños. Era algo más. Salimos del motel y nos dirigimos a un pequeño restaurante de carretera. Mi padre pidió panqueques para mí, apilándolos con crema batida y una vela clavada en el medio. No puede haber cumpleaños sin pastel, dijo con una sonrisa. Pero su voz vaciló lo suficiente como para que lo notara. Le devolví la sonrisa, tratando de igualar su energía. Aunque el sobre en mi bolso se sentía más pesado con cada minuto que pasaba. El viaje ese día fue más silencioso que antes. El aire entre nosotros denso de palabras no dichas. Mi padre hizo un esfuerzo por mantener las cosas ligeras, señalando puntos de referencia aleatorios y reproduciendo una mezcla de música antigua en la radio. Pero pude notar que su corazón no estaba en ello. De vez en cuando. Lo sorprendía mirándome, apretando la mandíbula como si se estuviera preparando para decir algo pero no pudiera. Cuanto más nos acercábamos a San Francisco, más sentía el peso de algo que pendía sobre nosotros. Algo que él no estaba listo para compartir todavía. A última hora de la tarde. La ciudad apareció a la vista. Su horizonte recortado contra el sol poniente. Mi padre se calló mientras cruzábamos el puente, el zumbido habitual de su charla fue reemplazado por un silencio profundo. Casi melancólico. Lo observé por el rabillo del ojo. Su agarre en el volante se apretaba mientras el coche serpenteaba por el tráfico. Ya casi llegamos, dijo finalmente. Su voz baja. Primero nos registraremos en el hotel. Cuando entramos en el estacionamiento de un modesto hotel en las afueras de la ciudad. Estacionó y se quedó allí un momento, mirando hacia adelante. ¿Estás bien, papá?, le pregunté. Mi voz insegura. Asintió rápidamente. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Solo cansado, murmuró. Salió del coche antes de que pudiera decir algo más. Tomó su bolso y se dirigió adentro. Lo seguí. Mi corazón latiendo con la creciente sensación de que lo que quiera que tuviera que decir iba a cambiar todo. Dentro de la habitación del hotel. Mi padre dejó su bolso junto a la puerta y miró su reloj. Arréglate, dijo. Su voz más ligera de lo que había estado todo el día. Hay un lugar al que quiero llevarte esta noche. Lo miré con curiosidad mientras colocaba mi bolso en la cama. ¿Un lugar? ¿Qué tipo de lugar? Sonrió levemente, evitando mi mirada. Solo un lugar especial. Confía en mí. Te gustará. Su tono era tranquilo. Pero pude oír un dejo de nerviosismo. Quería creer que era algo bueno, quizás esta era su forma de celebrar mi cumpleaños después de un día tan extraño. Está bien, dije encogiéndome de hombros. Déjame refrescarme primero. Mientras me lavaba, me pregunté qué había planeado. Una buena cena. Quizás un lugar sorpresa del que mi madre solía hablar. La idea me hizo sonreír brevemente por un momento, me permití sentirme emocionada. Como si quizás esta noche fuera el buen recuerdo que había estado esperando. Después de prepararme, salimos a la ciudad. Las calles estaban llenas de energía. Letreros de neón parpadeando contra el crepúsculo. Y el zumbido de conversaciones y tráfico llenaba el aire. Mi padre estaba callado mientras conducía, navegando por caminos desconocidos con una expresión concentrada. Papá, dije, intentando aligerar el ambiente. ¿Vas a decirme a dónde vamos o es parte de la sorpresa? Me miró brevemente. Una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Es una sorpresa, dijo. Su tono más suave de lo habitual. Siéntate y disfruta del viaje. Me apoyé contra la ventana.
observando la ciudad difuminarse ante nosotros. Por un momento, me permití creer que esto era algo bueno. Que él había planeado algo especial para mí, un restaurante. Un lugar emblemático. Quizás incluso un recuerdo relacionado con mi madre. Pero a medida que las calles se volvían más silenciosas y los edificios menos pulidos, comencé a sentir ese familiar nudo de inquietud que regresaba. Finalmente, doblamos en una calle estrecha y escasamente iluminada, bordeada de pequeñas casas desgastadas. Mi padre redujo la velocidad del coche, sus ojos escaneando los números en los buzones descoloridos. «Aquí estamos», dijo suavemente, deteniéndose frente a una modesta casa desgastada con pintura astillada y un porche hundido. El motor se silenció cuando lo apagó. Y por un momento, el silencio en el coche fue ensordecedor. Fruncí el ceño, mirando a mi alrededor. ¿Esto es todo?, pregunté, mi voz teñida de confusión. ¿Qué estamos haciendo aquí? Había esperado un restaurante. Un parque. Algo alegre para marcar el día. No esto. Mi padre no respondió de inmediato. Simplemente miró la casa, sus dedos agarrando firmemente el volante de nuevo. Necesito contarte algo, Hannah, dijo finalmente, su voz temblorosa. Y no va a ser fácil. Mi pecho se apretó mientras lo miraba. ¿Qué pasa, papá?, pregunté con cautela. Me estás asustando. Dejó escapar un suspiro tembloroso, finalmente soltando su agarre en el volante. Hannah, comenzó, su voz baja e inestable. Hay algo que he estado guardando durante mucho tiempo. Algo que debería haberte dicho antes. Hizo una pausa, pasándose una mano por su cabello encanecido. ¿Sabes? Después de que tu madre murió, pensé en decírtelo 100 veces. Pero cada vez que lo intentaba, me lo impedía. Me decía a mí mismo que no era el momento adecuado o que solo te haría daño más. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de cómo me mirarías después de que te lo contara. Miedo de lo que significaría para nosotros. Permanecí en silencio, mi garganta apretándose mientras lo veía luchar con sus palabras. Continuó, su voz quebrándose. Probablemente te has preguntado por qué no siempre fui el mejor padre para ti. ¿Por qué era tan distante cuando eras pequeña? ¿Por qué sentía que siempre estaba enojado o decepcionado? Y me odiaba por eso. Hannah. De verdad. Porque nada de eso fue tu culpa. Ni una sola pizca. Tomó otra respiración profunda, agarrando el volante como si fuera lo único que lo mantenía con los pies en la tierra. Cuando tu madre y yo nos casamos, queríamos hijos con muchas ganas. Ella hablaba de ello todo el tiempo. De cómo sería nuestra familia. De cuánto amor teníamos para dar. Pero no pudimos. Yo no pude. Y eso rompió algo en mí. Me sentí menos hombre. Menos marido. Porque no podía darle lo que más quería. No lo manejé bien. Me volví amargado. Enojado. Y la alejé cuando debería haberme apoyado en ella. Me miró brevemente. Sus ojos vidriosos. Pero tu madre, ella era fuerte. No dejó que mi ira la rompiera. Ella quería una familia y me convenció de que la adopción podía ser tan significativa como tener nuestro propio hijo. Ella tenía razón. Por supuesto. Siempre la tenía. Pero yo no lo veía así al principio. Estaba demasiado envuelto en mi propia vergüenza como para abrazar lo que teníamos. Su voz vaciló y miró sus manos. Cuando te trajimos a casa, quería ser el padre que merecías. De verdad. Pero cada vez que te miraba, veía mi propio fracaso. Veía todo lo que no podía darle a tu madre. Y en lugar de enfrentar eso, en lugar de superarlo, lo descargué contigo. Puse distancia entre nosotros porque pensé que te protegería de mí. Pero todo lo que hizo fue hacerte daño. Y me odio por eso. Las lágrimas corrían por mi cara ahora. Pero no dije nada. Él no había terminado. Cuando tu madre murió, todo cambió. Perderla fue como perder la mejor parte de mí. Y me hizo darme cuenta de cuánto te había fallado. Cuánto tiempo había desperdiciado siendo el tipo de padre que no merecías. Por eso he estado intentando. Hannah.
intentando rectificar las cosas. Incluso si sé que nunca podré hacerlo realmente. Hizo otra pausa. Sus manos temblando. Y ahora tienes 18 años. Tu madre y yo siempre estuvimos de acuerdo en que cuando cumplieras 18 te diríamos la verdad. Pero después de que ella murió, no supe cómo hacerlo sola. No sabía si podría encontrar las palabras. Si podría enfrentar las preguntas que tendrías. Pero mereces saberlo. Necesitas saberlo. Me miró. Sus ojos llenos de arrepentimiento y algo que parecía alivio. Hannah. Eres adoptada. Te adoptamos cuando eras un bebé. Tu madre y yo queríamos que lo supieras. Pero queríamos esperar hasta que fueras lo suficientemente mayor como para entender. Y aquí estamos. Me quedé allí. Congelada. Las palabras resonando en mi cabeza. Adoptada. Era como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje y me hubieran dejado tratando de encontrar mi equilibrio. Abrí la boca para hablar. Pero no salieron palabras. Mi padre no se movió, sus manos aún temblaban mientras descansaban sobre el volante. Hannah. Dijo suavemente. Su voz rompiendo el silencio. Sé que esto es mucho. Sé que no es justo que te lo diga así. De repente. Pero ya no podía ocultártelo. El coche se sentía sofocante. El aire denso con todo lo que acababa de decir. No podía mirarlo. No podía hacer nada más que mirar la casa frente a nosotros, la pintura astillada. El césped descuidado, todo se borró. Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Por qué? Logré decir finalmente. Mi voz entrecortada. ¿Por qué esperarías tanto para decírmelo? Y ahora mi madre se ha ido y ni siquiera puedo preguntarle, ni siquiera puedo hablar con ella sobre eso. Mi voz se quebró y sentí que mi pecho se agitaba con el peso de todo. La cabeza de mi padre cayó. Sus hombros cayendo como si el peso de mis palabras lo hubiera golpeado físicamente. Lo sé. Dijo en voz baja. Su voz espesa de emoción. Sé que debería habértelo dicho antes. Tu madre quería decírtelo antes. Pensó que deberíamos hacerlo cuando eras más joven. Pero yo. Suspiró. Sus manos agarrando el volante con fuerza de nuevo. Fui un cobarde. Hannah. No sabía cómo manejarlo. Y después de que ella se fue. No supe si podría enfrentarlo sin ella. Me volví hacia él. Mi voz temblando de ira y tristeza. ¿Y esta casa? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos aquí? Tragó saliva. Sus ojos fijos en el tablero. Aquí vive tu madre biológica. Dijo. Sus palabras lentas y deliberadas. Pensamos que quizás querrías saber de dónde vienes. ¿Quién es ella? Pero esa decisión es tuya. Te apoyaré en lo que decidas. Y antes de que pudiera decir nada. Mi padre asintió hacia la guantera. Toma el sobre. Dijo en voz baja. Su voz más firme ahora. Pero todavía llena de emoción. Dudé. Pero me incliné y abrí el compartimento. Allí estaba. Sentado donde lo había colocado esa mañana. Ahora cargando un peso que no había entendido hasta este momento. Ábrelo. Dijo de nuevo. Sus ojos fijos hacia adelante. Evitando los míos. Lentamente. Deslicé mi dedo debajo de la solapa y saqué un solo papel doblado. Mi corazón latía con fuerza mientras lo desplegaba. Mi respiración se atascaba en mi garganta cuando vi lo que era, mi acta de nacimiento original. El nombre debajo de madre no era el de mi madre. Era un nombre que no reconocía. Escrito con tinta audaz e inquebrantable. Lo miré. Las palabras nadando en la página. ¿Qué es esto? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. Mi padre exhaló profundamente. Finalmente girándose para mirarme. Sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y culpa. Es la verdad. Hannah. Dijo en voz baja. Es donde comenzó tu historia. No podía apartar la vista del certificado, mis dedos trazaron el nombre desconocido debajo de madre, mientras se formaba un nudo en mi garganta. Todo se sentía surrealista. Como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse. Esto no puede ser real. Dije. Mi voz temblorosa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué ustedes y mamá me ocultaron esto?
Los hombros de mi padre se hundieron y dejó escapar un largo y desgarrador suspiro. Pensamos que estábamos haciendo lo mejor, dijo. Su voz pesada. Tu madre y yo queríamos esperar hasta que fueras lo suficientemente mayor como para entender. Pero el tiempo se escapaba y luego ella se fue. Y no supe cómo decírtelo sola. Pensé que te perdería. Hannah. Tenía miedo de que me odiaras por ocultártelo. Mientras me sentaba allí, tratando de procesar las palabras en el acta de nacimiento, algo captó mi atención. Hubo un movimiento dentro de la casa, una sombra pasó detrás de las cortinas de la ventana del frente. Y por un momento pensé que vi a alguien mirar hacia afuera. Mi respiración se entrecortó e instintivamente agarré el papel con más fuerza. Como si pudiera anclarme en el torbellino de emociones. Comencé. Mi voz apenas por encima de un susurro. Mientras me volvía hacia mi padre. Asintió lentamente. Su mirada fija en la casa. Es ella. Dijo en voz baja. Tu madre biológica. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Densas y pesadas. Mientras me volvía hacia la casa. Mi mente corriendo. 1000 preguntas inundaron mi cabeza. Pero no pude formar ni una sola en voz alta. No podía apartar la mirada de la casa, la cortina se movió de nuevo. Y esta vez la figura permaneció allí. Su silueta apenas visible contra el brillo de una tenue lámpara en el interior. Mi pecho se apretó y sentí una extraña atracción, curiosidad. Miedo. Ira. Todo entrelazado. ¿Qué hago? Susurré casi para mí misma. Mi padre no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí sentado. Sus manos descansando sobre el volante. Su expresión ilegible. Es tu elección. Hannah. Dijo finalmente. Su voz firme pero suave. Te traje aquí porque pensé que tenías derecho a saberlo. Pero si quieres conocerla. Eso depende completamente de ti. Sea lo que sea que decidas. Yo estaré aquí. Y ahora estoy aquí. Sentada en este coche. Con todo lo que creía saber sobre mí mismo puesto patas arriba. Las palabras de mi padre siguen resonando en mi cabeza, es tu elección. Pero, ¿cómo siquiera comienzo a tomar esta decisión? Por un lado, conocer a mi madre biológica podría darme respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. ¿Quién es ella? ¿Por qué me renunció? ¿Piensa en mí? Una parte de mí siente que le debo a mí misma averiguarlo. Pero, por otro lado, ¿qué pasa si es demasiado? ¿Qué pasa si verla solo complica las cosas aún más? Mi vida no ha sido perfecta. Pero ha sido mía. Tuve una madre que me amó con todo su corazón y un padre que finalmente está intentando ser el padre que siempre he necesitado. ¿Qué pasa si conocerla perturba todo eso? ¿Qué pasa si ella no quiere verme? O peor, ¿qué pasa si la veo y no cambia nada en absoluto? No sé qué hacer. Esta decisión se siente demasiado grande. Demasiado abrumadora. Y no puedo evitar preguntarme si estoy lista para enfrentar lo que venga después. Y es por eso que te pregunto, ¿qué harías en mi situación? ¿Te acercarías a esa puerta y darías el salto? ¿O te irías y seguirías adelante con la vida que ya tienes?